virtual El Cazador del Libro. Libros raros, usados y agotados. Compramos los libros que ya no podés guardar. Búscanos en Facebook, El Cazador del Libro. La palabra filosofía tiene 9 letras, de las cuales la mitad más una son vocales. Entonces, a pesar de estos tiempos de filosofía consonantosa en que nos toca vivir, nosotros venimos a decir, la filosofía tiene vocales. Sí, vocales con B corta, igual que verdad. Bienvenidos a Filosofía con Vocales, un programa donde analizaremos libros, películas, cómics, situaciones cotidianas, en fin, la vida misma desde la filosofía. Eso sí, con vocales y con verdad. ¿Nos acompañan? El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, fruto que llega pasa sin madurar. La 11ª edición es la definitiva, dijo. Le estamos dando al idioma su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable más que neolengua. Creerás seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras. Centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. De las palabras que contenga la 11ª edición, ninguna quedará anticuada antes del año 2050. La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos. Pero también hay centenares de nombres de los que puede uno prescindir. No se trata solo de los sinónimos, también los antónimos. ¿Qué justificación tiene el empleo de una palabra solo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿qué necesidad hay de contraria? Malo. No bueno sirve exactamente igual. Mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a bueno, y la otra no. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra bueno, ¿qué sentido tienen esas confusas e inútiles palabras excelente, espléndido y otras por el estilo? Plus bueno basta para decir lo que es mejor que lo simplemente bueno, y doble plus bueno sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? Naturalmente la idea fue del Gran Hermano, añadió después de reflexionar un poco. Al oír nombrar al Gran Hermano, el rostro de Winston se animó automáticamente. Sin embargo, Sime descubrió inmediatamente una cierta falta de entusiasmo. Tú no aprecias la neolengua en lo que vale, dijo Sime con tristeza. Incluso cuando escribes sigues pensando en la antigua lengua. He leído algunas de las cosas que has escrito para el Times. Son bastante buenas, pero no pasan de traducciones. En el fondo de tu corazón prefieres el viejo idioma con toda su vaguedad y sus inútiles matices de significado. No sientes la belleza de la destrucción de las palabras. ¿No sabes que la neolengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario disminuye cada día? ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabaremos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. En efecto, ¿cómo puede haber crimen si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra? Una palabra cuyo significado
esté decidido rigurosamente y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para siempre. Y en la 11ª edición nos acercamos a ese ideal. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Por supuesto, tampoco ahora hay justificación alguna para cometer un crimen por el pensamiento. Solo es cuestión de autodisciplina, de control de la realidad. Pero llegará un día en que ni esto será preciso. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. ¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, que lo más tarde hacia el año 2050 ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que ahora sostenemos? Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios... Muy buenas noches, ¿cómo les va? Viernes 3 de julio de 2020, otro programa más de Filosofía con Vocales. Muy buenas noches a toda la audiencia, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, les agradecemos mucho. Hoy contamos con la presencia estelar de nuestro conductor estrella, el hombre fachero del lugar, hay que decirlo, es nuestro querido Carlos Bukovac. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ignacio? Muy bien, muy bien. Sigue pendiente, perdón que la interrupción, pero sigue pendiente la votación. Cierto, ¿A quién prefieren? Cierto. Usted, el oyente, tenga en cuenta, la voz grave y masculina es mía, y la otra voz es la de Carlos, que es el hombre fachero, porque... Pero usted la está impostando, siempre, ¿no? la imposto, sí. Eso está mal, de todas maneras. Habla un poco mal de mí. Me parece que quedó empatada, entonces agarramos y vinimos los dos, lo dejamos a Ariel en casa. Lo dejamos al pobre Kilo Casa, que le mandamos un cálido y gran abrazo. Y a todos los que no están del otro lado, que están del otro lado, y sobre todo al Instituto Estrada, que fue el lugar donde nos conocimos, que se ha formado una linda amistad, por momentos amistad, por momentos batalla campal. Pero seguimos juntos y estamos al frente de este programa. Así que bueno, muchísimas gracias por esa introducción tan linda de el señor Orwell, si no estoy equivocado, sobre su mítico y su gran libro 1986. 1984, se te confundió con el Mundial, 1984. La mano de Dios. Exactamente, porque como solemos hacer dupla de programas, 2 programas le dedicamos a la misma temática, arrancamos el viernes pasado con el lenguaje y hoy lo vamos a estar redondeando con la neolengua, con el lenguaje inclusivo. Un tema tan candente. Con nuestro columnista estrella, Laureano, como y siempre. Con una entrevista de lujo. Con el licenciado Lucas Carena. ¿Sabes por qué te estudié recién? Porque dije el verbo arrancamos y me acordé de que la locutora de esta radio, y también directora, Denis Cardoso, siempre dice, se arranca una raíz. No sé, arranca como comenzar. Así que en el día de los locutores le mandamos un gran cariño, un beso grande a Denis y decirle que tengo muy presente sus enseñanzas. Se nota, Denis, que te sigue muchísimo. No volveremos con... Me suena que lo leyó de Eric Fromm, de todas maneras, ¿no? Que un autor que corre, que anda por todos lados, Eric Fromm. Acá había un libro la vez pasada que vinimos, así que puede que haya sido de Denis Cardoso. Le mandamos un gran abrazo en su día. Felicitaciones, que la pasen muy linda en familia. Y que bueno, que gracias a ella también nosotros podemos participar de este hermoso espacio de la radio del Rosario. Ignacio, por favor, a la gente que se quiere comunicar, mandarnos sus mensajes, sus saluditos, sus críticas feroces o constructivas, lo que sea, ¿cómo se puede comunicar? Pueden tirar piedras o rosas al 3416247505, repito, el número es 3416247505, o al número fijo si nos quieren llamar o si nos quieren mandar empanadas con vino tinto, 431-2872, el número de aquí. El otro día me decían desde Martínez, unos oyentes muy fieles que tenemos, que lo decíamos muy rápido y no llegaban. Una vez más, 3416247505. Muy bien. Bueno, vamos a meternos en clima muy para darle paso rápidamente a nuestro columnista, pero hoy al día del locutor, venimos hablando del lenguaje. A veces hablamos un poco más rápido, a veces más pausado, a veces un poco más formal, otra vez un poco más vulgar. Yo en general trato de... Sos un hombre formal. De ser más elegante o formal, pero también cuando sé que estoy con gente que por ahí ya tengo cierta familiaridad, se me escapa un poco alguna. No creo que vayas de abogado a la cancha, ¿no? Al gigante. No, ahí no te veo. Cancha, no. Alguno habrás puteado. Aunque desde que voy con mi hijo... Te cuidas un poco. Trato de cuidarme, pues no me gustaría que... Que te arruina el que está atrás, por lo general. Sí.
Fracasado y cuántos otros tantos libros. Pero hay que cambiarle la letra de las canciones. Hablando de un hombre canalla, que es una persona muy destacada, ¿no? El Negro Fontana Rosa, sobre ese mítico video, ¿no? De las palabras no son malas. No son malas, claro. Las palabras no son malas. Eso es muy, muy interesante, la literatura del Negro Fontana Rosa, una persona que puede resignificar las palabras. De hecho, hay algunos cuentos de él que tocando temas que rozan lo grotesco, pero no son de mal gusto. Y eso habla de una persona muy entendida y de un muy buen manejo de la pluma, una persona que la verdad en Rosario es un referente, lamentablemente es de Rosario Central, pero sacando ese pequeño detalle. Eso es lo mejorcito que tenía. Ahí está. Ahora, volviendo a este tema del lenguaje y de la distorsión, la deformidad al precioso español o castellano, y algunas cositas que estuvieron pasando en la semana pasada, quiero hacer una especie de editorial muy rápida, muy breve. ¿Cómo no? Por un lado, esto que han hecho nuestros concejales, ¿no? De poner en el mástil donde va nuestra enseña patria, la azul y blanca, a esta cuestión mal llamada de la diversidad, diría yo, sino de no se sabe bien qué cosa, pero que quiere invadir. Un símbolo que no representa la totalidad de los argentinos. Así es. Eso es algo que ellos le dieron pie, nuestros concejales. Claro. Y especialmente estoy un poco enojado con uno que supuestamente iba unido por la familia y la vida, pero luego, como es su costumbre, abandonó esa consigna y le dio pie a todo esto. Es lamentable que se ponga en el mismo nivel a un símbolo patrio que tiene 200 años de tradición, que tiene más tradición porque todos sabemos que la bandera de Juan Manuel Belgrano está atada a los colores de la Virgen María. Todo esto que es un símbolo nacional se representa con una minoría que uno puede respetar, de hecho puede compartir muchos de sus reclamos, pero no puede ser puesto al mismo nivel de manifestación popular o de símbolo popular, porque realmente no lo es. Mucha gente a esta idea de hablar con la letra E, esto Lucas Carena nos va a saber ilustrar, viene más desde una torre de marfil, porque yo voy a la Universidad Nacional de Rosario y te bajan la línea estrictamente de utilizar un lenguaje que ellos imponen. Esto es una cuestión de clase alta, de clases medias altas, donde de ahí se baja este contenido. Así que bueno, por favor, a ese concejal le pedimos entonces que no nos engañe y que por favor esa costumbre de abandonar alguna consigna, algún lema, la deje. Y después otra cosita, quienes más supieron defender a nuestros colores hace 38 años fueron quienes fueron a la guerra. Bueno, en nuestra ciudad parece que ya no la defienden ante estas situaciones y también abandonaron esa defensa. La verdad que sentí cierta vergüenza. Yo quise ir ahí a reclamar, a impedirlo. Institucionalmente no se pudo. Por ejemplo, la Asociación San Martín, donde participo, al final no quiso convocar, pero yo hubiera querido. Pero los veteranos de Malvinas parece que no, que ya no les molesta. Como rosarino, la verdad, y como miembro de esta ciudad, fundada por María, y donde nació también la bandera, me dio una tristeza muy grande. Es lamentable. Por el contrario, estuve orgulloso de los veteranos de Malvinas de la ciudad mediterránea, la ciudad de Córdoba, que con orgullo supieron defenderla. Así que esta canción, para luego ir a darle pie a nuestro columnista Laureano Martínez, esta canción se la vamos a dedicar a todos ellos, que habría que agregarle a todas esas bellísimas estrofas del Potro Rodrigo. Bueno, soy cordobés y además habría que agregarle y defendía mi bandera ante su deshonra. ¿La compartimos, Ignacio? Por supuesto, querido Buco. Yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa, tonada, piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. El pibe verde, Carlos Pueblo Roland y el cuarteto de oro. Le dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad, de la alegría y el cantón. Le dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire
de la ciudad, de las mujeres más lindas, del Fernet de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda y lo tomo sin soda, casi pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del Fernet de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Sí, que sea una fiesta total. Vamos todos. Como creyente yo le doy gracias a Dios por esta bendición que en la sangre llevamos. Es todo el año tunga, tunga del mejor, es nuestro rock and roll y a la moneda idolatramos. Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes encaravanados otra vez hay que ilustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Y el martes encaravanados otra vez hay que ilustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy Canta Córdoba, donde está la gloria, buen Jardín Espinosa, Talleres tú lo ves. Y si quieres yo te llevo para el Verdi, donde están los celestes. Mi pirata cordobés. Cuarteteando. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del Fernet de la birra madrugada sin par. Soy cordobés y no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba la quiero para bailar. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del Fernet de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento. El acento lo llevo como una marca registrada de Córdoba capital. El orgullo de ser cordobés y cuartetero hasta los huevos. Bueno, temita para bailar le mandamos. Un temita con mucho ritmo. Que ver la filosofía con esto, pero bueno. Esto es lamentable, pero quisimos reivindicar a esos cordobeses que reivindicaron a nuestra bandera. Y también, vamos a decir la verdad, a las épocas doradas de Bukovacs, de bailarín, que es un gran bailarín de cuarteto. Lo que quizás algunos puedan decir que Dios me dio para hablar, me lo sacó para bailar. Así que el que habla no baila. Claro, hasta con rima. Estamos haciendo esperar a nuestro columnista. Lo que pasa es que le contamos a la audiencia. Hoy, después de varios programas, estamos volviendo a intentar salir en vivo por Facebook. Entonces, nos demoramos un poco haciendo todo ese barullo. Así que, bueno, pero ahora sí, tenemos ahí, ¿no? Lo saludamos. ¿Cómo le va Laureano Martínez, nuestro columnista estrella, según lo dice mucha gente? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, gente, ¿cómo están? Gracias por el recibimiento, como siempre, muy amable, muy cálido. ¿Te pusiste a bailar recién? No, yo tengo 2 pies izquierdos. Somos todos casi igual, bueno. Y Carlitos, te cito a vos, lo que Dios me dio para hablar me lo sacó para bailar. Bueno. Lo saludamos. Laureano, viste que hice la apertura con un fragmento de 1984 y la neolengua. ¿Nos vas a explicar un poquito cómo es ese desarrollo en esta novela tan especial y distópica, ¿no? Ajá, sí. Bueno, en realidad lo que voy a decir ahora es una continuación de la charla, de la columna que escribí, lo que dije, mejor dicho, el viernes pasado. Y dije que me iba a dedicar enteramente a hablar de la neolengua. Así que bueno, voy a hablar de eso. La obra magnífica de George Orwell. ¿Nos vas a explicar un poquito? Para poder analizar este concepto, neolengua, me había forzado primeramente a explicar el origen de este concepto, algo del libro donde apareció, y también algo de la vida del autor del mismo. Comencemos. ¿Qué es la neolengua? La neolengua, o Newspeak, como es su verdadero nombre en inglés, es una forzada simplificación, por ende una deformación, del idioma inglés clásico, llamado en su denominación en original en inglés Old Speak, que fue utilizado por un partido político llamado INSOC en un país ficticio llamado Eurasia. Todo esto aparece en una obra literaria del género distópico, es decir, un futuro pasmoso y derrotista, llamada 1984, escrita por el literato y filósofo indio Eric Blair, o mejor conocido por su seudónimo como George Orwell. Mira ese dato, quizás pocos lo conocían, que no era su verdadero nombre. Es algo parecido como Freddie Mercury, por ejemplo, que también era indio, ¿no? Y también tenía otro nombre, pero bueno, como nació en una colonia inglesa, en realidad se los considera inglés. Puedo decir esto último, con Tolkien pasó igual. Tolkien era africano, pero se le considera ciudadano inglés, ¿no? Esta obra, de 1984, compone la trilogía distópica, junto con 2 obras iguales de importantes: Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Laureano, pequeña interrupción. ¿Cómo no? Escuché por ahí distópica, para la gente que quizás no está acostumbrada a ese término. ¿Qué significa? Lo dije hace un ratito atrás. Ay, perdón. Es una obra en donde se muestra un futuro pasmoso y derrotista, ¿no? O sea, donde es lo contrario de utopía. A eso quería llegar. Es decir, imaginar un futuro en el cual no es que esté todo bien, sino que está todo mal, ¿no? Es por eso pasmoso y derrotista. George Orwell fue periodista y socialista en su juventud. De hecho, colaboraría con los republicanos españoles en la Guerra Civil, escribiendo un texto llamado Homenaje a Cataluña. Pero años más tarde empezaría a cambiar su forma de pensar, transformándose de hecho en un acérrimo enemigo de las dictaduras, a tal punto que escribiría antes de 1984 otro de sus libros clásicos, Rebelión en la Granja, obra en la que ironiza y defenestra el régimen comunista ruso. Bueno, pero para centrarme en el tema que quiero desarrollar, la neolengua, y para ello debo explicar, aunque sea un poquito, su desarrollo histórico y sobre todo ideológico en el libro, que algo un poco, Carlitos, vos habías leído en la introducción del programa, ¿no? Winston Smith es el protagonista de la novela. Vive en un mundo económicamente empobrecido y con un régimen político corrupto y dictatorial en extremo. Nuestro protagonista trabaja en un ente estatal llamado Ministerio de la Verdad, que es un eufemismo para referirse a un órgano cuya principal actividad es la de reescribir y falsear la historia. Tengo que destacar además que algunos de los lemas de este Ministerio de la Verdad son: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, y el que para mí es el peor de todos, 2 más 2 es igual a 5. Los que vayan a leer este libro, recuerden esta última frase de la suma porque es, valga la redundancia, sumamente importante para la trama. Al estar prohibidos expresar los sentimientos públicamente y sobre todo contradecir el relato oficial, Winston se enamora de una mujer llamada Julia. Ambos por seguridad deben mantener oculto este amorío. Y esto lleva a Winston a reflexionar su vida y la sociedad en la que está. Y lo lleva también a tomar una determinación de, por ejemplo, conocer el verdadero pasado de su país. Estos nuevos cursos de acción no pasarán desapercibidos por los espías del régimen. Y entonces, a continuación, bueno, mejor lean el libro.
Ahora sí voy a analizar la neolengua. Como dije al principio, se trata de una simplificación del idioma y por ende de la deformación del mismo. Este famoso neolengua se subdivide en 3 categorías, es decir, 3 vocabularios distintos. El vocabulario, vamos a llamarlo vocabulario A, son palabras de uso común, comer, beber, árbol. En casi todos los casos, las palabras de este grupo coinciden con la Old Speak, o sea, la vieja lengua. Con estas palabras se podrían expresar todos los pensamientos sencillos que no tuvieran contenido filosófico ni político. Sabemos que eso es imposible, pero bueno, acá se refieren en filosófico como algo muy elevado, ¿verdad? El vocabulario B, el segundo, son palabras construidas con fines políticos, con el objetivo de dirigir y controlar el pensamiento del hablante. Como por ejemplo, tenemos buen sexo, o good sex, como se dice en neolengua, que significa castidad, o bien pensadamente, good think wise, que significa de manera ortodoxa. Otras palabras son más difíciles de traducir al lenguaje común, como por ejemplo, doble pensar o double think, ¿no? Bueno, y el vocabulario C, que es el más interesante, compuesto exclusivamente de palabras científicas y técnicas, pero redefinidas de manera que estuvieran desprovistas de significados potencialmente peligrosos. La gramática de este neohabla funciona más o menos así. Cualquier palabra puede cumplir cualquier función en la frase, es decir, una misma palabra se puede utilizar como verbo, adjetivo, sustantivo, etc. Es difícil hacer algo así en castellano, por la propia estructura de la lengua, pero no tanto lograrlo en inglés. Qué loco, ¿no? Porque la famosa diversidad para el lenguaje estaría siendo suprimida. Por supuesto, para ver algo que voy a hablar de la conclusión de eso, sabía llegar. Después, otra característica, la regularidad absoluta. De modo que todos los verbos en pasado acabarían en ed, terminación inglesa, y todos los plurales acabarían en s. Esto por ahí en español no nos impacta tanto, pero en inglés sí, porque en inglés hay básicamente 2 tipos de verbos, los que terminan en ed en el pasado, por ejemplo el verbo wasted, pero también están los verbos que terminan de otra manera en su parte final, en sus palabras, en sus letras finales, que son verbos irregulares. Bueno, acá se simplifican todos para que terminen en ed, ¿no? Esa es un poco la idea. Algunos ejemplos de este neolenguaje sería caracrimen o face crime, rostro con una expresión impropia, como por ejemplo mostrarse incrédulo ante el anuncio de una victoria, lo cual está perseguido por la ley. Otra palabra es doble pensar o double think, habilidad de mantener en la cabeza 2 pensamientos contradictorios, uno realista y opuesto a la doctrina del partido, y otro moldeado y de acuerdo con este, de manera que la forma de actuar, el comportamiento y el propio pensamiento sean congruentes siempre con lo que dictamine el partido. Guarda con esto. El partido único. Después, otra expresión, negro-blanco o black-white, aplicada a un enemigo, se refiere a la costumbre de afirmar descaradamente que lo negro es blanco, contradiciendo la evidencia, mientras que si se refiere a un miembro del partido, significa afirmar de buena gana que lo negro es blanco cuando el partido así lo indique. Esto es loquísimo. O sea, cuando yo quiero utilizar esta expresión como un insulto, lo blanco es lo negro. Es decir, como una manera de agredir a alguien porque no piensa igual que yo. Pero si lo quiero utilizar la misma expresión como un, digamos, elogio, es bueno decirle a alguien que lo negro es blanco porque ambos pensamos lo mismo, siendo que pertenecemos al mismo partido. La locura. Para un poco, para que quede bien claro, al que no se sometía a esta forma de hablar en la visión, en la novela de Orwell, ¿cuáles eran las consecuencias? Bueno, la persecución, la muerte, el retiro de sus bienes, la degradación, el escarnio público, la condena social. O sea, corta la más o menos como hoy en día, digamos, ¿no? para hacer un parangón. Bien. Le digo una última expresión, Dale. que a mí por lo menos me resultó interesante o llamativa, que es la palabra paracrimen o crime stop, que es la facultad de interrumpir casi instintivamente todo pensamiento peligroso que pueda surgir la mente contrario a lo que el partido dice. Es increíble. O sea, que una persona, si pensaba algo que no estuviera estipulado por el partido, era un crimen de odio. Crimen de odio. ¿Les suena esa expresión? Sí. Crimen de odio.
Bueno, entonces, como para ir terminando, a través de este pseudo dialecto se pretende, fíjense, 3 conclusiones que yo saco. La primera, dar un significado vago a términos que son específicos. De esa forma se promueve un razonamiento simplón a cuestiones que deberían en realidad ser profundas y problemáticas de analizar. Segundo, producir una deliberada confusión en la cabeza del hablante, para que termine concluyendo que o bien debe seguir las directivas del régimen y acusar a quienes no lo hagan en estos términos, o bien se sentirá excluido de estas categorías y por ende se transformará en un enemigo del sistema. Algo así como un maniqueísmo del hablante, ¿no? Una cosa así. Y la tercera, la C, se pretende eludir al convencimiento alineando a las masas, o sea, que pertenezcan a la ideología más bien por una reacción sentimental, subyugando así a la razón y a la voluntad. Entonces concluyo lo siguiente, a ver qué les parece incluso a ustedes también, chicos. Te escuchamos. Escuchando. Sí. Tanto el neohabla como de hecho cualquier modificación al idioma por razones ideológicas, persigue en el fondo un cambio de paradigma que lleve ni más ni menos a la servidumbre mental del hablante. Lleva también a someter al hombre masa a un tironeo que va de una espiral del silencio a una ventana de Overton, porque le trastocan su capacidad de racionalizar. Por ello, a ustedes, no solamente a ustedes, digo en un sentido, me refiero a ustedes no, sino a ustedes los que están escuchando el programa en este momento, les repito la frase que dije el viernes pasado, para que después de más de 200 años nos siga iluminando. Me refiero al filósofo Immanuel Kant, cuando dijo: las palabras son el vehículo del pensamiento. Muchas gracias. Clarísimo, la verdad. Y me quedo con ese concepto, servidumbre mental. Bueno, Dios no lo quiera. Muy bueno el aporte de Lauri, la verdad que hay que, como para cerrar y como para redondear tu idea, por lo menos de la perspectiva que yo tengo, lo importante es reconocer y diferenciar la diferencia clásica entre retórica y lenguaje. No es lo mismo, y esto es muy importante, no porque vos no lo hayas dicho, sino pero para la audiencia, que entienda que la retórica tiene un vínculo totalmente directo con la política. No es lo mismo el lenguaje. Es que el lenguaje es algo natural que surge de un grupo social, que surge desde abajo hacia arriba, y nosotros hoy por hoy tenemos que este uso, porque no es un lenguaje, esto de decir lenguaje inclusivo es falso. Estamos hablando de una retórica con fines políticos que beneficia a ciertos sectores políticos. También esto rompe con la idea un poco del católico, porque acá nosotros estamos en una radio católica, del que el católico no se quiere meter en política. Entonces acá, ¿qué pasa? Acá el mismo lenguaje, misma retórica que impregna los planes de estudio de los colegios católicos y que sirve como de alguna manera para hacer presión hasta en concejales que se suponen pro vida, influye de manera política. Entonces ya no nos queda otra que entender que la política, como decía Aristóteles, el zoón politicón, somos el animal político, ¿sí? Exactamente, gracias Nacho. Bueno, tenemos un invitado a la guarda, así que te mandamos el abrazo de siempre y la felicitación, Por supuesto, me quedo acá escuchando porque aparte Lucas es una persona muy capaz. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo en persona, una charla que dio en la UCAS unos meses atrás, y bueno, le mando un enorme saludo. Dale. Gracias, Laureano, por tu comunicación. Gracias, muchachos. Gran abrazo. Abrazo a la distancia. Se te quiere mucho. Tenemos algunos mensajitos, no sé si lo vamos a poder leer completo, pero bueno, está conectado Ariel, está conectado Gonzalo y muy lindos conceptos nos mandan. Quizás hacia el final podamos compartir alguno de ellos. Vamos a compartir, mientras nos conectamos con el entrevistado, un tema musical también para hablar de la verdadera diversidad. La verdad que no es un género que a mí sea del que más me gusta, pero me lo propuso otro de nuestros oyentes más fieles, el Guille Agüero, y bueno, este género el verdadero género, para la música, para la tela y demás, que tiene que ver con esto de los chicos de hoy en día, con el freestyle y demás, y mirá qué linda idea, la idea de ir contracorriente. No nos vamos a sumar a esta distorsión del lenguaje. Bueno, ellos se mantienen firmes, aparece el Papa Francisco al principio y después mirá qué loco la música que plantean. Nunca la escuché, así que vamos a ver con qué se vienen. A voi giovani vi dico, non abbiate paura di andare controcorrente, e voi giovani primi andare controcorrente e avere questa fierezza di andare proprio controcorrente.
avanti, siete coraggiosi e andate contracorrente. Siete fieri di farlo. Creo que ya estoy preparado, ya no miro los segundos. No bajo la mirada nunca aunque suene rotundo. En este mundo faltan hombres con espíritus profundos. Todo se compra y vende, triste estado moribundo. Yo sonrío para desentonar. No hay nada que me digas que me pueda hacer callar ya. He estado mucho tiempo ahí fuera, contando los borregos que usan modas pasajeras. Me cruzo con la gente por la calle. Ayer, la diferencia es el detalle. Me tachan de anticuado y aburrido. Solo por ser cristiano, creo que no has comprendido, primo. Yo paso de tu filtro prepotente. Vas con la multitud, yo nado a contracorriente siempre. Católico, apostólico y romano. Apuesto por la vida natural del ser humano. Muchas veces sin quererlo veo la vida del revés. Voy plasmando mis skills junto a mi hermano Josué. Caminamos hoy unidos en un mismo papel y escribimos nuestras letras en caminos de la fe. Las críticas me afectan, hombre, claro, como a ti, pero tengo que agarrarme, yo con Cristo soy feliz. La hemorragia que tenía se ha quedado en cicatriz. Si quieres ser valiente, háblale a Dios de ti. Apartándonos del mal, todo cambia, es diferente. La coherencia me ilumina, es la fe que es evidente. Nos seguimos al rebaño, vamos contra corriente. Cargamos nuestra cruz, la alegría del creyente. Apartándonos del mal, todo cambia, es diferente. La coherencia me ilumina, es la fe que es evidente. Nos seguimos al rebaño, vamos contra corriente. Cargamos nuestra cruz, la alegría del creyente. Toquemos madera, mejor abracémosla. Sin cruz no hay salvación, así que llevémosla. Decimos cosas claras, hablando en parábolas. Porque no entienden, son de piedra como gárgolas. Abre tu oído, escúchame una vez. Vengo con Gerian Coy, Sergio Fres Sánchez. Ser igual a Cristo. Muy bien, qué temita que mandamos. Unos cuantos se habrán quedado sorprendidos. Inclusive yo estoy totalmente les soy sincero y les pido disculpas. No pude decir los intérpretes ni el título porque me quedó mi teléfono con el cual estamos transmitiendo en vivo y en directo, gracias a la última tecnología del teléfono de Carlos Buco. Si quiere, el Guille Agüero, que mande un WhatsApp al de la radio, que ¿cómo era el número, Nacho? El número de la radio, perdón, pero lo tengo acá, es 3416-247505. Bueno, y que me mande quiénes eran estos chicos que hicieron esta canción tan original de ir contracorriente. Acá nuestro operador nos está diciendo el nombre, por favor. Not from this world, y el autor. No somos de este mundo, clarito, ¿no? Sí. Bueno, vamos ahora sí a darle la bienvenida, a saludarlo y agradecerle al licenciado Lucas Carena por primera vez sí, la verdad que... en Filosofía con Vocales. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucas, ¿cómo te va? Es un gusto, te saludan Carlos Bukovac y Ignacio Ambort. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Ignacio? Muchas gracias por la comunicación, saludos a toda la audiencia. Gracias a vos, Lucas, por comunicarte, verdaderamente una visita estelar, de lujo para nosotros tenerte acá. La verdad que antes de comenzar, porque acá Carlos siempre me está callando, pero yo quiero hacer una pequeña salvedad muy breve. Te quiero agradecer muchísimo por tus programas iniciales de La Brújula, que de alguna manera me ayudaron mucho en la formación, así que te mando este saludo personal de mi parte. Bueno, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias. Por favor. Bueno, y seguramente también agradecerte porque sabemos que has compartido esta invitación que te hicimos y todos los seguidores que últimamente tantos estás teniendo se estarán acoplando a Filosofía con Vocales, así que... espero que sí. Un gusto, si me siguen hasta estos lares, para mí es un honor. La humildad de Lucas no lo dice, pero el canal de Lucas, que hace unas muy buenas entrevistas, se llama El Gibelino, búsquenlo en YouTube. La verdad que tiene participaciones muy buenas con Marcelo Bulo, con personalidades muy interesantes para escuchar. Es un programa que la verdad que propone algo distinto a los medios de comunicación dominantes y hegemónicos. Así que nosotros y como un programa que hay en esta misma radio a la tarde, algo distinto con Ale Rateni. Bien. Bueno, muchas gracias por los créditos y espero tenerlos también a ustedes compartiendo en algún momento en el Gibelino. Espero tenerlos también conmigo. Siendo yo anfitrión y ustedes invitados. Con mucho gusto estaremos participando. Vamos al fondo de la cuestión, entonces, y algo bien introductorio. El programa pasado y solemos hacer siempre dupla de programas sobre el mismo tema. Venimos hablando del lenguaje. Bueno, algo sabés del tema, sos licenciado en comunicación y lo venís estudiando. La idea es preguntarte en qué medida con el lenguaje se puede hacer filosofía, que es el nombre de nuestro programa, y mucho más concretamente todavía política. ¿Qué consideras al respecto, Lucas? Bueno, yo creo que cualquiera que estudia historia de la filosofía sabe que la filosofía hace un recorrido que inexorablemente desemboca en la pregunta por el lenguaje, ¿no? De hecho, cuando yo me incorporé en el CEADE, que era un instituto de investigación sobre filosofía del lenguaje, que en la Facultad de Humanidades,
bueno, se había generado una cátedra sobre filosofía analítica, sobre el trabajo por ahí, la obra introductoria de Ludwig Wittgenstein y todo lo que tenía que ver con, bueno, la filosofía del lenguaje, ¿no? Es decir, como una filosofía que indudablemente en algún punto cuestiona cierto sustancialismo de la filosofía clásica y indaga acerca de la participación del lenguaje en la filosofía. Entonces yo creo que es muy importante. Si bien no comparto cierto relativismo escéptico respecto de una filosofía que se queda solamente en la discusión por el lenguaje, sí creo que es muy importante desde Aristóteles hasta la filosofía más contemporánea. Yo creo que es sumamente importante, ¿no? Esa relación filosofía y lenguaje. De hecho, la frase célebre de Wittgenstein, ¿no? Los límites de nuestra mente, los límites de nuestro pensar son los límites del lenguaje. Bueno, si los límites de nuestro pensar son los límites del lenguaje, ¿qué hablar de la política? Cuando la política, definida, podemos decir vulgarmente, como el arte de lo posible, si decir es hacer, si existe con la capacidad, como decía Austin, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras en 1960, y desde luego que el decir es hacer, y hacer cosas con palabras, la ilocución y la perlocución como fenómenos propios del lenguaje, y bueno, la política indudablemente está atravesada y está sumamente en deuda con las posibilidades del lenguaje. Creo que es muy importante, desde luego. Bien. Esto que decías recién de hasta dónde la influencia del lenguaje o no en la filosofía, ya si tenemos tiempo vamos a volver sobre eso, y un pensador que tengo entendido conoces mucho, pero antes me gustaría que nos contaras un poco qué opinión tenés. Hemos empezado el programa con el paralelismo de la obra de Orwell y esa neolengua que él describía, y hoy en día se habla tanto y se distorsiona al castellano con el lenguaje inclusivo. ¿Cuál es tu opinión sobre este mal llamado lenguaje inclusivo, para nosotros mal llamado, ¿no? ¿Cuáles pensás que son sus causas más profundas o también sus causas deficientes? ¿Cómo lo ves a este fenómeno? Yo lo veo con mucha preocupación. Mira, te digo, vos sabés que se hizo viral un programa en el que yo participé, en el programa rosarino Plan A, donde debatí contra 4 personas, eran 4 contra 1, como son hoy los paneles diversos e inclusivos, ¿no? Sobre el tema, mientras mucha gente lo toma en sorna o lo toma así como algo divertido y a veces lo utiliza de manera coloquial, casi con eutrapelia, con un humor sano, yo lo veo con preocupación porque yo lo veo como un ataque a la lengua castellana, y de hecho mis contertulios en aquel debate lo comparaban con el latín, es decir, lo comparaban con un cadáver, ¿no? O sea, comparar el castellano con un cadáver. La lengua de Burgos, la lengua de Cervantes, la lengua de Cantabria, una lengua que compartimos una comunidad de 500 millones de hispanohablantes, hoy está atacada por el lenguaje inclusivo. Aparte, partiendo de un supuesto de que nosotros cuando hablamos, este desarrollo de la lengua castellana ha llegado a este punto y está toda equivocada, porque es una lengua excluyente, es una lengua discriminadora, y hay que forzarla introduciendo ajustes, incluso en la gramática, que en la evolución natural de los lenguajes, porque estamos prontos a admitir que los lenguajes cambian, hay que hacer ajustes en la parte de la gramática, que es lo último que cambia. Es decir, la RAE está permanentemente incorporando nuevos términos. Eso no quiere decir que vos puedas de repente decir todos los diputados y cambiar el pronombre, el artículo, el sustantivo de una manera violenta. Y además, el derrotero del autodenominado lenguaje inclusivo en Argentina es sumamente sintomático. En el año 2017 en Cava se tomaron 27 colegios secundarios por la reforma educativa que la ministra de Educación de Cava, ¿no? Soledad Acuña, había implementado, porque había hecho un sistema de pasantías en quinto año además. Y ese fenómeno se repitió un año después, en septiembre del 2018, y se tomaron otros 11 colegios por el tema de la discusión, por el tema del aborto en Buenos Aires. Un grupo de nuevas rebeldes
salieron en los medios hablando con este lenguaje, y al poco tiempo, menos de una semana después, apareció un programa en la TV pública pagada por todos, producido por la UNPL, es decir, la Universidad Nacional de La Plata, llamado Todes. Es decir, ¿se acuerdan de ese programa? Un programa muy gracioso, de hecho, vamos a decir la verdad. Sí, preocupante, ¿no? Preocupante. No, nadie lo tomó, aparte nadie le gustó, duró poco. Pero ni siquiera ellos mismos, ¿no? Ni siquiera ellos mismos lo tomaron en serio. Lucas, disculpa que tengo una breve interrupción. Sí. Yo tuve la oportunidad de ver por YouTube y por tu canal, supongo, un programa donde vos participaste en el canal Plan A, acá en Rosario, cuando tuviste una batalla campal de 5 contra 1 y recibiste golpes por todos lados, pero hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y se lo quería recalcar a la audiencia, porque para eso estamos, es esta diferencia en donde el lenguaje surge de alguna manera de un sustrato natural y desde abajo hacia arriba y no en el sentido inverso. ¿Cómo es algo que a mí cuando lo corriste por izquierda, a mí me gustó muchísimo cómo se plasmó? Explícale un poco a la gente cuál es la diferencia entre un lenguaje y quizás el uso de un lenguaje de manera retórica y política. Bueno, un poco ahí, esto obviamente que se impone desde una torre de marfil, efectivamente que en todo sistema de lenguaje conviven dos realidades que son en apariencia antagónicas, o hay como una realidad, un misterio en todo el lenguaje que es un producto del artificio, porque es indudable de que es invención humana. Los sistemas de lenguaje son artificiales, son arbitrariedad. Inventamos las palabras y cada idioma tiene su forma, sus códigos, que difieren unos de otros. Hay arbitrariedad, esto es una ley fundamental, sobre todo en la lingüística estructural. Pero al mismo tiempo es algo natural, porque se lo asume como algo involuntario. Uno no puede decretar, bueno, esto se habla así, se habla de otra manera. Ese carácter involuntario, que lo hace parecer algo natural, que nos convierte en una comunidad, hace que nosotros no lo podamos violentar. Claro, exactamente. Entonces, hay un montón de palabras, nufardos, cuando yo digo zarparse, que es una inversión de la palabra pasarse. Claro. La gente se entiende, a alguien le causó risa, se incorpora, pero acá llega un sistema que, ya insisto, ataca a la sintaxis, a la forma de elaborar las palabras. Amén de que esto también deteriora, y contesto a tu pregunta, un elemento que es fundamental, que yo siempre lo nombro. La lengua castellana es una lengua sumamente rica en terminología abstracta. Hay 290.000 términos, y nosotros en el lenguaje coloquial usamos apenas 350. El autodenominado lenguaje inclusivo lo empobrece aún más, porque le quita y le saca recursos y contribuye al aplebeyamiento idiomático, porque todavía son menos los términos que tenemos que utilizar para expresarnos. Es muy destacable esto que decís, que remarcás, esto también lo remarcan los lingüistas rusos como Bakhtin y Voloshinov, esta idea de la cadena de significantes, donde nada surge de manera espontánea, sino que si bien hay una cuestión de arbitrariedad, detrás de todo esto hay correlato, hay una idea de una raíz lingüística. Nuestra lengua española es un hijo del latín, es una lengua romance, y a su vez tiene una raíz griega con la gran riqueza que supone, por ejemplo, que este programa se llama Filosofía con Vocales, no como nosotros mediante el lenguaje estamos de alguna manera defendiendo una tradición de pensamiento única en la historia de la humanidad, como es la creación de la filosofía, específicamente en el centro de la Grecia clásica. Entonces es muy interesante tu argumento, la verdad que a nosotros nos ha servido mucho para ordenar de alguna manera este pensamiento, y siempre esta diferencia, ¿no?, entre el uso del lenguaje y lo que vendría a ser una lengua con su tradición lingüística y geográfica. Por supuesto. Lucas, en aquella oportunidad, ¿cómo te sentiste? Porque eras como la oveja negra entre toda esa gente que había ido. ¿Qué sensaciones te quedaron? Hubo un gordo que cobró de lo lindo, la verdad que fue muy gracioso. Yo te voy a ser sincero, y esto lo digo con total humildad, lo quiero decir con total modestia. Me contuve porque yo tengo la gente que estaba presente es toda cercana al rector de la UNR, de donde yo soy egresado. Yo tengo una excelente relación, por más que tenemos diferencias ideológicas con el actual rector, con Franco Bardolacci, le tengo un gran respeto, aprecio, y yo no quería confrontar de una manera, pero te quiero decir que me contuve, porque podría haber sido muchísimo más dañino, no solamente argumentativamente, sino también incurrir en alguna que otra chicana, y me contuve de hacerlo. Los corrí por izquierda, pero sin tanta violencia. Hoy hablábamos también de eso, uno a veces es más
apurado, otras veces más pausado, otras veces más vulgar, más formal. Bueno, la prudencia también te guió en aquel momento. Lucas, antes de que Buco siga con su cuestionario que ya termina, te quería hacer una breve pregunta. Esto de que vos decís de la riqueza del lenguaje español, y nosotros tenemos dentro de la audiencia mucha gente grande, mucha gente que tal vez tiene chicos que va al colegio, muchos docentes, y tenemos esta tensión, ¿no? Yo hoy lo leía, lo investigaba en un artículo de Alberto Vuela, donde él habla de cómo un pedagogo que está muy en boga, pero que lamentablemente, dado su contexto sociocultural, enseñaba a hablar a las personas con un menor número de cantidad de vocablo. Estamos hablando del lamentablemente ponderado, no digo que sea mala su obra, Paulo Freire. ¿Qué opinión te merece esta idea de la pedagogía oprimida, ¿no? Y bueno, llegaste a un punto, Ignacio, muy clave, que es la relación entre el lenguaje y pedagogía, la parte educativa. Desde luego que el lenguaje inclusivo no se compara con las lenguas romances, porque acá tenemos un aparato del Estado y aparte recurren a que las universidades y las entidades educativas, que tienen poder de prescripción, porque una universidad puede reglamentar cómo se presenta una tesis, por ejemplo, y ahí es donde la meten con forceps, no porque salga de las masas populares. Y también tenés el caso del Principito en lenguaje inclusivo. ¿Por qué eligieron ese libro, El Principito, de Saint-Exupéry? Porque es una de las primeras lecturas, es una lectura considerada lectura de la infancia, y se busca adoctrinar a los niños con este autodenominado lenguaje inclusivo. Entonces, efectivamente, va por ahí. Y Paulo Freire es un exponente y su obra, obviamente, la pedagogía del oprimido, de lo que es el marxismo cultural, donde las relaciones de asimetría, podemos decir de opresores y oprimidos, que el marxismo clásico establecía en las relaciones de producción, ahora estarían podrían ser identificadas en el espacio intraáulico, donde esa asimetría de poder, el opresor vendría a ser el maestro, claro, y los alumnos que están del lado de la ignorancia y no del saber vendrían a ser los oprimidos. Bueno, se intenta borrar. Entonces todo su sistema pedagógico está en ese horizontalismo de si se quiere, de raigambre marxistoide. Nosotros le hemos dedicado una crítica lapidaria, ¿no?, a la obra de Paulo Freire, porque sí, está sumamente ponderado. Ahora, que se hable de Paulo Freire hoy en los espacios educativos, cuando ya le están dando a nivel secundario los textos de, por ejemplo, Judith Butler, el género en disputa, se lo están dando en las escuelas, y bueno, es como que es el mal menor. Paulo Freire, sí, Paulo Freire, un mal menor que en última instancia era un hispanista, ¿no?, que él decía, nosotros somos doblemente hispanos, son palabras de Paulo Freire. Parece un caballero templario al lado de lo que le están enseñando ahora. Tal cual. Seguimos con nuestras preguntas de querido Buco, que tiene anotadas. Yo no hay una de esas que seguramente va a decir, ¿cómo hacemos para responder esto? Que ameritaría toda una conferencia en el tiempo que impone la radio. Pero hay un pensador que influía mucho en esto y a veces se le iba la mano en ponderar más el lenguaje que la filosofía. Y creo que lo has leído y estudiado un poco. Me estoy refiriendo a Carlos D'Isandro. Brevemente, ¿qué podés contarnos sobre el pensamiento de este hombre tan especial? Bueno, Carlos Alberto D'Isandro es un filólogo, ¿no? Indudablemente viene de este espectro, es un filólogo argentino que a mí me alumbró con su obra, pero en el campo de la teología. Para mí, como filólogo, se convirtió en un gran y quizás uno de los mejores teólogos contemporáneos. La recuperación del concepto de teandrismo, que es muy profundo, estamos en la radio y tenemos que ser piadosos con la gente que nos escucha, pero también consideraciones acerca del anticristo, cuestiones muy profundas, muy apocalípticas. Yo llegué a la obra de D'Isandro estudiando también las relaciones entre iglesia y peronismo, ¿no?, porque había Carlos Alberto D'Isandro, más allá de que él era sedevacantista, esto hay que decirlo, llegó a tener una postura sumamente crítica con la Compañía de Jesús. De hecho, escribe un libro que se llama La Compañía de Jesús contra la Iglesia y el Estado, y su posición sedevacantista no lo deja fuera de lo que es un gran pensamiento teológico, y lo hace con una metodología propia de un filólogo, desgranando los conceptos profundos, yendo a sus raíces, a su génesis, haciendo un buen trabajo de genealogía, como hacía Nietzsche, que también era filólogo.
Claro. Por eso es una pieza realmente de erudición sumamente encomiable. Te lo quise preguntar en particular porque a veces me aproximé a algún texto suyo bastante complejo, y además por otro lado había críticos que decían, pero se le va la mano con esto del lenguaje y se aleja de la filosofía. Bueno, nos has dado un pantallazo. El que tenga ganas, el que se quiera aproximar, lo podrá hacer y sacar sus conclusiones. Es muy interesante la idea de delimitación mediante el concepto, que de hecho es socrática, ese es el inicio de la filosofía, la invención del concepto, ¿no? El concepto como algo que mantiene una cierta correlación y que no va variando dependiendo de la persona, que es el gran choque que tenía con los sofistas, donde estaba el homo mensura. No, acá la idea desde la filosofía es delimitar con el concepto ciertas categorías de pensamientos que en sistemas lógicos son axiomas, que nos permiten ordenar la realidad. Porque eso es lo que hace el filósofo. El filósofo pone de alguna manera cada cosa en su cajita y le hace a la gente la vida más fácil, o es lo que debería ser, ¿no? Puede ser. Nos van quedando pocos minutos. Recién leíamos en 1984 y decía por allí: llegará un día en que ni esto será preciso, la revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que ahora sostenemos. En realidad no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. ¿Lo ves demasiado tremendista y de ciencia ficción, o ves algo de peligro en eso que decía Orwell con lo que viene ocurriendo, Lucas? No por nada. O sea, hoy la distopía orwelliana se ha convertido en un manual de cabecera para cualquier hombre sensato que quiere sobrevivir al mundo de la posverdad en el que vivimos, bien digo. No, para nada lo veo como idílico, como descabellado, al contrario, es una descripción de los tristes y paroxísticos momentos que transcurren en el día de hoy. Lo digo con total sinceridad y no quiero escandalizar a la gente que está escuchando el programa, pero lo veo con mucha preocupación, lo dije al principio, lo vuelvo a decir. Efectivamente, Eric Arthur Blair, más conocido como George Orwell, era perfectamente consciente de las potencialidades de la lengua, del lenguaje en realidad, como liberador, como productor de libertad, y también, por consiguiente, como la prisión más perfecta de las personas. Por eso, la idea de la neolengua era evitar el pensamiento. Y el no pensamiento, es decir, una persona que no sabe que está siendo manipulada, vive en la pasividad de su encierro, con espíritu totalmente acrítico. Yo lo hago sinceramente con preocupación y no, le hemos dedicado a Orwell varios temas. Yo le dediqué un programa en La Brújula, uno que hice unipersonal, también hemos hablado también en Radio Sónica sobre hemos escudriñado la semblanza de Orwell y hemos dado con la neolengua como el elemento más peligroso de todo el legado distópico de este célebre autor allá en 1945, cuando escribió, bien digo, 1984. Sí, claro. Sí, yo estoy de acuerdo. Bien. Lucas, antes de despedirte, queríamos compartir un texto con vos y nos darás después tu impresión, haciendo un poco un juego de palabras con esto del lenguaje inclusivo y enganchándolo con lo que va a ser el tema de nuestros próximos programas, ¿no? El ataque a la vida que también se viene sufriendo, no solamente el idioma está atacado. Así que, si te parece, lo compartimos. Lenguaje inclusivo. El presente estremece, serénense. Deben tejer redes de referentes de mentes clementes. Estréchense, pergenien, regeneren, perseveren en extenderse, gesten pebetes que enfrenten este revés verde, enséñenles el deber de vencer. Excelente es que esperen 3 veces 3 meses, festejen, ese bebé enternece, merece mecerse, beber leche, ser el ser que desee ser, merece envejecer, bésenle. Mentes verdes, rebeldes, dementes, herejes, repelen. Exprésense decentemente. Déjense de defender el desdén de gente. ¿Es menester que efervescentemente celebren el fenecer de bebés? Es que les venden. Deben detenerse. Rehenes que dependen del descendente 3 veces es. Deserten, regresen. Tener que ver que se estrellen en ese frente.
perderse en ese retrete de despeche. Bebés del deseche, nenes del degenere, vejeces del perecer, de ese temer, celestes deben defenderles, presérvenles. Creyentes, elévense, velen, esperen, recen de frente en el pesebre de Belén, reflejen el Edén. El gerente celeste vence, es el jefe, es el perenne. Final. Bien. Bueno, una sola observación. Me parece una fantástica contestación por dos cosas. Primero porque las mentes verdes lo van a entender completamente, pero sobre todo porque la contestación es tan brillante que hace referencia a lo que hablábamos al principio. Es tan rico nuestro castellano, nuestro español castellano, nuestro español de Castilla, que se puede escribir un texto íntegramente con una sola vocal como la E, sin alterar un solo ápice la originalidad del idioma. Entonces a mí me parece como contestación brillante, porque precisamente es un texto que aparenta ser lenguaje inclusivo cuando no lo es, porque ninguna de las palabras que integran el texto de Marras está alterada con ninguna imposición arbitraria de ninguna minoría. Exactamente. Bueno, vale la pena compartirlo. Entonces. La verdad que fue muy lindo, un muy lindo texto, un muy lindo ejemplo de lo que se puede lograr con nuestro lenguaje. Bien, le agradecemos profundamente a Lucas. Muchísimas gracias, Lucas, por estar con nosotros. Esto recién empieza, es nuestro quinto programa, si no me equivoco. Quinta edición. Tenemos la idea de seguir para largo, así que quien te dice en otra ocasión te volvemos a convocar. Con la mitad de oyentes que tiene el canal del Gibelino estaríamos más que contentos, así que le pasamos de nuevo el chivo a Lucas para que lo vean, para que lo aprovechen. Muchísimas gracias por comunicarte, Lucas. Bueno, ante todo, gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones por este quinto programa y adelante, los motivo a seguir. Y bueno, no hace falta que lo diga, cuenten conmigo las veces y cuantas veces quieran. Muchísimas gracias, Lucas, por estar con nosotros. Un gran abrazo, hasta cualquier momento. Buenas noches. Saludos. Bueno, se nos va, se nos fue el programa. No que se nos va, como se nos fue. Siempre, a los rajes. Sí, ya estamos pasados del horario, acá nos hacen señas afuera. Un poquito de cortina para ir despidiéndonos, como siempre, con Radio del Barrio Nuevo y La Pucha. Qué lindo que la pasamos. La verdad que fue muy lindo. Hay que ver qué dice la encuesta. Sí, estamos esperando la votación de la gente. ¿Que vuelva al kilo o se cae el Nacho y el Buco? Bueno, vamos a ver. Gracias a todos los que escribieron. A Ariela, Gonzalo, Alejandro de San Lorenzo también escribió. Mira, un saludito para él. Dale, un gran amigo. Y a todos los que quizás me escribieron a mi WhatsApp, pero está en la transmisión ocupado. en vivo. Un saludo. Gracias, señor operador Juanjo, bárbaro. Sin usted no hubiera podido salir por Facebook este programa. Así que muchísimas gracias. ¿Nos vemos, Nacho? Nos vemos la próxima edición. Hasta pronto. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrella y es una falta hendido su corazón. Solo se diferencia del reino animal. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de crespín, es conte denso, copla, río y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, es tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero garroteado de chango,
con son de vino triste de manantial. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios creó.